Exhortación apostólica Gaudete et Exsultate del Santo Padre Francisco sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Lectura dramatizada. Alegraos y regocijaos. Mateo 5:12. Dice Jesús a los que son perseguidos o humillados por su causa. El Señor lo pide todo y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada. En realidad, desde las primeras páginas de la Biblia está presente de diversas maneras el llamado a la santidad. Así se lo proponía el Señor a Abraham. Camina en mi presencia y sé perfecto. Génesis 17:1. No es de esperar aquí un tratado sobre la santidad, con tantas definiciones y distinciones que podrían enriquecer este importante tema, o con análisis que podrían hacerse acerca de los medios de santificación. Mi humilde objetivo es hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades. Porque a cada uno de nosotros el Señor nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Efesios 1:4. Capítulo 1. El llamado a la santidad. Los santos que nos alientan y acompañan. En la carta a los Hebreos se mencionan distintos testimonios que nos animan a que corramos con constancia en la carrera que nos toca. 12:1. Allí se habla de Abraham, de Sara, de Moisés, de Gedeón y de varios más. 11 del 1 al 12, 3. Y sobre todo se nos invita a reconocer que tenemos una nube tan ingente de testigos que nos alientan a no detenernos en el camino. Nos estimulan a seguir caminando hacia la meta. Y entre ellos puede estar nuestra propia madre, o una abuela, u otras personas cercanas. 2 Timoteo 1:5. Quizás su vida no fue siempre perfecta, pero aun en medio de imperfecciones y caídas, siguieron adelante y agradaron al Señor. Los santos que ya han llegado a la presencia de Dios mantienen con nosotros lazos de amor y comunión. Lo atestigua el libro del Apocalipsis cuando habla de los mártires que interceden. Vi debajo del altar las almas de los degollados por causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantenían. Y gritaban con voz potente: ¿hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia? 6 del 9 al 10. Podemos decir que estamos rodeados, guiados y conducidos por los amigos de Dios. No tengo que llevar yo solo lo que en realidad nunca podría soportar yo solo. La muchedumbre de los santos de Dios me protege, me sostiene y me conduce. En los procesos de beatificación y canonización se tienen en cuenta los signos de heroicidad en el ejercicio de las virtudes, la entrega de la vida en el martirio y también los casos en que se haya verificado un ofrecimiento de la propia vida por los demás, sostenido hasta la muerte. Esa ofrenda expresa una imitación ejemplar de Cristo
y es digna de la admiración de los fieles. Recordemos, por ejemplo, a la beata María Gabriela Saguedu, que ofreció su vida por la unión de los cristianos. Los santos de la puerta de al lado. No pensemos solo en los ya beatificados o canonizados. El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes en el santo pueblo fiel de Dios, porque fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. El Señor, en la historia de la salvación, ha salvado a un pueblo. No existe identidad plena sin pertenencia a un pueblo. Por eso nadie se salva solo, como individuo aislado, sino que Dios nos atrae tomando en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que se establecen en la comunidad humana. Dios quiso entrar en una dinámica popular, en la dinámica de un pueblo. Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la Iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios. O, para usar otra expresión, la clase media de la santidad. Dejémonos estimular por los signos de santidad que el Señor nos presenta a través de los más humildes miembros de ese pueblo que participa también de la función profética de Cristo, difundiendo su testimonio vivo, sobre todo con la vida de fe y caridad. Pensemos, como nos sugiere Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que a través de muchos de ellos se construye la verdadera historia. En la noche más oscura surgen los más grandes profetas y los santos. Sin embargo, la corriente vivificante de la vida mística permanece invisible. Seguramente, los acontecimientos decisivos de la historia del mundo fueron esencialmente influenciados por almas sobre las cuales nada dicen los libros de historia. ¿Y cuáles sean las almas a las que hemos de agradecer los acontecimientos decisivos de nuestra vida personal? Es algo que solo sabremos el día en que todo lo oculto será revelado. Fin de cita. La santidad es el rostro más bello de la Iglesia. Pero, aún fuera de la Iglesia católica, y en ámbitos muy diferentes, el Espíritu suscita signos de su presencia, que ayudan a los mismos discípulos de Cristo. Por otra parte, San Juan Pablo II nos recordó que el testimonio ofrecido a Cristo hasta el derramamiento de la sangre se ha hecho patrimonio común de católicos, ortodoxos, anglicanos y protestantes. En la hermosa conmemoración ecuménica que él quiso celebrar en el Coliseo durante el jubileo del año 2000, sostuvo que los mártires son una herencia que habla con una voz más fuerte que la de los factores de división. El Señor llama. Todo esto es importante. Sin embargo, lo que quisiera recordar con esta exhortación es sobre todo el llamado a la santidad que el Señor hace a cada uno de nosotros. Ese llamado que te dirige también a ti. Sed santos, porque yo soy santo. Levítico 11:45, 1 de Pedro 1:16. El Concilio Vaticano II lo destacó con fuerza. Todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado
fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Cada uno por su camino, dice el concilio. Entonces, no se trata de desalentarse cuando uno contempla modelos de santidad que le parecen inalcanzables. Hay testimonios que son útiles para estimularnos y motivarnos, pero no para que tratemos de copiarlos, porque eso hasta podría alejarnos del camino único y diferente que el Señor tiene para nosotros. Lo que interesa es que cada creyente discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él. 1 Corintios 12:7. Y no que se desgaste intentando imitar algo que no ha sido pensado para él. Todos estamos llamados a ser testigos, pero existen muchas formas existenciales de testimonio. De hecho, cuando el gran místico San Juan de la Cruz escribía su cántico espiritual, prefería evitar reglas fijas para todos y explicaba que sus versos estaban escritos para que cada uno los aproveche según su modo. Porque la vida divina se comunica a unos en una manera y a otros en otra. Y dentro de las formas variadas, quiero destacar que el genio femenino también se manifiesta en estilos femeninos de santidad, indispensables para reflejar la santidad de Dios en este mundo. Precisamente, aun en épocas en que las mujeres fueron más relegadas, el Espíritu Santo suscitó santas, cuya fascinación provocó nuevos dinamismos espirituales e importantes reformas en la Iglesia. Podemos mencionar a Santa Hildegarda de Bingen, Santa Brígida, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Ávila o Santa Teresa de Lisieux. Pero me interesa recordar a tantas mujeres desconocidas u olvidadas, quienes cada una a su modo han sostenido y transformado familias y comunidades con la potencia de su testimonio. Esto debería entusiasmar y alentar a cada uno para darlo todo, para crecer hacia ese proyecto único e irrepetible que Dios ha querido para él desde toda la eternidad. Antes de formarte en el vientre, te elegí. Antes de que salieras del seno materno, te consagré. Jeremías 1:5. También para ti. Para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está solo reservada a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. ¿Eres consagrado o consagrado? Sé santo, viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo, amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo, cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo, enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo, luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. Deja que la gracia de tu bautismo fructifique en un camino de santidad. Deja que todo esté abierto a Dios y para ello opta por Él.
Elige a Dios una y otra vez, no te desalientes, porque tienes la fuerza del Espíritu Santo para que sea posible. Y la santidad, en el fondo, es el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Gálatas 5, 22 a 23. Cuando sientes la tentación de enredarte en tu debilidad, levanta los ojos al crucificado y dile: Señor, yo soy un pobrecillo, pero tú puedes realizar el milagro de hacerme un poco mejor. En la iglesia santa y compuesta de pecadores, encontrarás todo lo que necesitas para crecer hacia la santidad. El Señor la ha llenado de dones, con la palabra, los sacramentos, los santuarios, la vida de las comunidades, el testimonio de sus santos y una múltiple belleza que procede del amor del Señor, como novia que se adorna con sus joyas. Isaías 61:10. Esa santidad a la que el Señor te llama irá creciendo con pequeños gestos. Por ejemplo, una señora va al mercado a hacer las compras. Encuentra a una vecina, comienzan a hablar y vienen las críticas. Pero esta mujer dice en su interior: no hablaré mal de nadie. Este es un paso en la santidad. Luego, en casa, su hijo le pide conversar acerca de sus fantasías. Y aunque esté cansada, se sienta a su lado y escucha con paciencia y afecto. Esa es otra ofrenda que santifica. Luego, vive un momento de angustia. Pero recuerda el amor de la Virgen María, toma el rosario y reza con fe. Ese es otro camino de santidad. Luego va por la calle, encuentra a un pobre y se detiene a conversar con él con cariño. Ese es otro paso. A veces la vida presenta desafíos mayores y a través de ellos el Señor nos invita a nuevas conversiones que permiten que su gracia se manifieste mejor en nuestra existencia para que participemos de su santidad. Hebreos 12:10. Y otras veces solo se trata de encontrar una forma más perfecta de vivir lo que ya hacemos. Hay inspiraciones que tienden solamente a una extraordinaria perfección de los ejercicios ordinarios de la vida. Cuando el cardenal Francisco Javier Nuyen Van Thuan estaba en la cárcel, renunció a desgastarse esperando su liberación. Su opción fue vivir el momento presente colmándolo de amor. Y el modo como se concretaba era esto: aprovecho las ocasiones que se presentan cada día para realizar acciones ordinarias de manera extraordinaria. Pues así, bajo el impulso de la gracia divina, con muchos gestos, vamos construyendo esa figura de santidad que Dios quería. Pero no como seres autosuficientes, sino como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 1 Pedro 4:10. Bien nos enseñaron los obispos de Nueva Zelanda que es posible amar con el amor incondicional del Señor, porque resucitado, comparte su vida poderosa con nuestras frágiles vidas. Cita: su amor no tiene límites, y una vez dado, nunca se echó atrás, fue incondicional y permaneció fiel. Amar así no es fácil, porque muchas veces somos tan débiles, pero precisamente para tratar de amar como Cristo nos amó, Cristo comparte su propia vida resucitada con nosotros. Y de esta manera nuestras vidas demuestran su poder en acción
incluso en medio de la debilidad humana. Fin de cita. Tu misión en Cristo. Para un cristiano, no es posible pensar en la propia misión en la tierra sin concebirla como un camino de santidad. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, 1 Tesalonicenses 4:3. Cada santo es una misión, es un proyecto del Padre para reflejar y encarnar en un momento determinado de la historia un aspecto del Evangelio. Y esa misión tiene su sentido pleno en Cristo y solo se entiende desde Él. En el fondo, la santidad es vivir en unión con Él los misterios de su vida. Consiste en asociarse a la muerte y resurrección del Señor de una manera única y personal, en morir y resucitar constantemente con Él. Pero también puede implicar reproducir en la propia existencia distintos aspectos de la vida terrena de Jesús, su vida oculta, su vida comunitaria, su cercanía a los últimos, su pobreza y otras manifestaciones de su entrega por amor. La contemplación de estos misterios, como proponía San Ignacio de Loyola, nos orienta a hacerlos carne en nuestras opciones y actitudes, porque todo en la vida de Jesús es signo de su misterio. Toda la vida de Cristo es revelación del Padre. Toda la vida de Cristo es misterio de redención. Toda la vida de Cristo es misterio de recapitulación. Y todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Fin de cita. El designio del Padre es Cristo y nosotros en Él. En último término, es Cristo amando en nosotros, porque la santidad no es sino la caridad plenamente vivida. Por lo tanto, la santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros, por el grado como, con la fuerza del Espíritu Santo, modelamos toda nuestra vida según la suya. Así, cada santo es un mensaje que el Espíritu Santo toma de la riqueza de Jesucristo y regala a su pueblo. Para reconocer cuál es esa palabra que el Señor quiere decir a través de un santo, no conviene entretenerse en los detalles, porque allí también puede haber errores y caídas. No todo lo que dice un santo es plenamente fiel al Evangelio. No todo lo que hace es auténtico o perfecto. Lo que hay que contemplar es el conjunto de su vida, su camino entero de santificación. Esa figura que refleja algo de Jesucristo y que resulta cuando uno logra componer el sentido de la totalidad de su persona. Esto es un fuerte llamado de atención para todos nosotros. Tú también necesitas concebir la totalidad de tu vida como una misión. Inténtalo escuchando a Dios en la oración y reconociendo los signos que Él te da. Pregúntale siempre al Espíritu qué espera Jesús de ti en cada momento de tu existencia y en cada opción que debas tomar, para discernir el lugar que eso ocupa en tu propia misión. Y permítele que forje en ti ese misterio personal que refleja a Jesucristo en el mundo de hoy. Pues ojalá puedas reconocer cuál es esa palabra, ese mensaje de Jesús que Dios quiere decir al mundo con tu vida. Déjate transformar, déjate renovar por el Espíritu para que eso sea posible. Y así tu preciosa misión no se malogrará. El Señor la cumplirá también en medio de tus errores y malos momentos, con tal que no abandones el camino del amor y estés siempre abierto a su acción sobrenatural que purifica e ilumina. La actividad que santifica. Como no puedes entender a Cristo sin el reino que Él vino a traer,
Tu propia misión es inseparable de la construcción de ese reino. Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Tu identificación con Cristo y sus deseos implica el empeño por construir con Él ese reino de amor, justicia y paz para todos. Cristo mismo quiere vivirlo contigo en todos los esfuerzos o renuncias que implique. Y también en las alegrías y en la fecundidad que te ofrezca. Por lo tanto, no te santificarás sin entregarte en cuerpo y alma para dar lo mejor de ti en ese empeño. No es sano amar el silencio y rehuir el encuentro con el otro, desear el descanso y rechazar la actividad, buscar la oración y menospreciar el servicio. Todo puede ser aceptado e integrado como parte de la propia existencia en este mundo y se incorpora en el camino de santificación. Somos llamados a vivir la contemplación también en medio de la acción y nos santificamos en el ejercicio responsable y generoso de la propia misión. ¿Acaso el Espíritu Santo puede lanzarnos a cumplir una misión y al mismo tiempo pedirnos que escapemos de ella? ¿O que evitemos entregarnos totalmente para preservar la paz interior? Sin embargo, a veces tenemos la tentación de relegar la entrega pastoral o el compromiso en el mundo a un lugar secundario, como si fueran distracciones en el camino de la santificación y de la paz interior. Se olvida que no es que la vida tenga una misión, sino que es misión. Una tarea movida por la ansiedad, el orgullo, la necesidad de aparecer y de dominar, ciertamente no será santificadora. El desafío es vivir la propia entrega de tal manera que los esfuerzos tengan un sentido evangélico y nos identifiquen más y más con Jesucristo. De ahí que suele hablarse, por ejemplo, de una espiritualidad del catequista, de una espiritualidad del clero diocesano, o de una espiritualidad del trabajo. Por la misma razón, en Evangelii Gaudium quise concluir con una espiritualidad de la misión, y en Laudato Si con una espiritualidad ecológica, y en Amoris Laetitia con una espiritualidad de la vida familiar. Esto no implica despreciar los momentos de quietud, soledad y silencio ante Dios, al contrario. Porque las constantes novedades de los recursos tecnológicos, el atractivo de los viajes, las innumerables ofertas para el consumo, a veces no dejan espacios vacíos donde resuene la voz de Dios. Todo se llena de palabras, de disfrutes epidérmicos y de ruidos, con una velocidad siempre mayor. Allí no reina la alegría, sino la insatisfacción de quien no sabe para qué vive. ¿Y cómo no reconocer entonces que necesitamos detener esa carrera frenética para recuperar un espacio personal, a veces doloroso, pero siempre fecundo, donde se entabla el diálogo sincero con Dios? En algún momento tendremos que percibir de frente la propia verdad, para dejarla invadir por el Señor. Y no siempre se logra esto si uno no se ve al borde del abismo de la tentación más agobiante, si no siente el vértigo del precipicio del más desesperado abandono, si no se encuentra absolutamente solo en la cima de la soledad más radical. Así encontramos las grandes motivaciones que nos impulsan a vivir a fondo las propias tareas. Los mismos recursos de distracción que invaden la vida actual nos llevan también a absolutizar el tiempo libre, en el cual podemos utilizar sin límites esos dispositivos que nos brindan entretenimiento o placeres efímeros. Como consecuencia, es la propia misión la que se resiente. Es el compromiso el que se debilita. Es el servicio generoso y disponible el que comienza a retacearse. Y eso desnaturaliza la experiencia espiritual.
Puede ser sano un fervor espiritual que conviva con una acedia en la acción evangelizadora o en el servicio a los otros. Nos hace falta un espíritu de santidad que impregne tanto la soledad como el servicio, tanto la intimidad como la tarea evangelizadora, de manera que cada instante sea expresión de amor entregado bajo la mirada del Señor. Y de este modo, todos los momentos serán escalones en nuestro camino de santificación. Más vivos y más humanos. No tengas miedo de la santidad, no te quitará fuerzas, vida o alegría, todo lo contrario. Porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó, y serás fiel a tu propio ser. Depender de Él nos libera de las esclavitudes y nos lleva a reconocer nuestra propia dignidad. Esto se refleja en Santa Josefina Baquita, quien fue secuestrada y vendida como esclava a la tierna edad de 7 años. Sufrió mucho en manos de amos crueles, pero llegó a comprender la profunda verdad de que Dios y no el hombre es el verdadero Señor de todo ser humano, de toda vida humana. Y esta experiencia se transformó en una fuente de gran sabiduría para esta humilde hija de África. En la medida en que se santifica, cada cristiano se vuelve más fecundo para el mundo. Los obispos de África Occidental nos enseñaron que estamos siendo llamados, en el espíritu de la nueva evangelización, a ser evangelizados y a evangelizar a través del empoderamiento de todos los bautizados, para que asumáis vuestros roles como sal de la tierra y luz del mundo, donde quiera que os encontréis. Fin de cita. No tengas miedo de apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por Dios. No tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo. La santidad no te hace menos humano, porque es el encuentro de tu debilidad con la fuerza de la gracia. En el fondo, como decía León Bloy, en la vida existe solo una tristeza: la de no ser santos.